Buenos días, estamos con el abogado Romero Antaneda, quien nos va a ayudar con unas preguntas respecto a los niños, a los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Primera, ¿cuáles son los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el Ecuador? Buenos días. Los derechos de los niños, niñas y adolescentes en Ecuador están normados o están mencionados en el Código de la Niñez y Adolescencia. En este caso, los derechos son el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a convivir en una familia y ser parte de una familia, los derechos de participación como el derecho a ser escuchados, a ser consultados, a tener libertad de expresión, el derecho a una educación, el derecho a que tienen los niños y adolescentes a vivir en un ambiente sano. ¿Cuáles son las instituciones que se encargan de defender los derechos de los niños, niñas y adolescentes? Las instituciones que se encargan de defender estos derechos hay que referirnos en primer lugar al Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niños y Adolescentes, del cual está compuesto por todos estos organismos. En primer lugar tenemos los organismos que se encargan de la planificación, el control y evaluación. En este caso está destinado al Ministerio de Inclusión Económica y Social, que es el MIES. El MIES se encarga de controlar, evaluar todos los organismos, asociaciones que tengan que ver con protección de niños, niños y adolescentes o que tengan que ver con políticas para la protección de niños, niños y adolescentes. En este caso los controla, los vigila, les ayuda con aportaciones. Además, el MIES también se encarga del Sistema Nacional de Adopciones. Otras instituciones que tienen que ver más con la protección, la defensa y la exigibilidad de los derechos, tenemos la Defensoría del Pueblo y la DINAPEN. La Defensoría del Pueblo se encarga de velar por estos derechos. Las personas pueden acudir, pueden denunciar, la Defensoría del Pueblo va a investigar, va a ver lo que pasó, va a plantear programas de políticas de protección, de concientización sobre los derechos de los niños y adolescentes y va a buscar la forma de coger y como se dice, proteger este derecho, reintegrar, reparar el derecho que se ha violado de los niños, niñas y adolescentes. La DINAPEN es el organismo encargado de hacer cumplir lo que ha manifestado el sistema de justicia en cuanto a niños, niños y adolescentes. En este caso, la DINAPEN es la policía encargada de los niños, niños y adolescentes. Policía especializada. Esta policía se encarga de ir a ver qué sucedió. En caso de que hubo violencia intrafamiliar, el juez dispuso de que esta persona no debe acercarse al niño, entonces la DINAPEN ve por el cumplimiento de esto. La DINAPEN está ahí, se puede denunciar ahí, ellos hacen investigaciones más a fondo y en caso de encontrar algún delito también reportan a esas administradoras de justicia para que ellos se encarguen de ver por el proceso y así ver cómo se puede reparar el derecho del niño. Tercera pregunta, ¿cuál es la forma en que yo debo denunciar en caso de que conozca algún tipo de violación de derechos de los niños, niñas y adolescentes? En este caso, cuando hablamos de denuncias, no existe un proceso en sí o una forma de decir primero hay que acercarse acá o no. Lo que se debe hacer es acercarse directamente, ya sea a la Defensoría del Pueblo que había manifestado, o si no directamente a la Fiscalía, la cual se va a encargar de hacer la respectiva investigación y ver qué es lo que está pasando con niño o adolescente, en este caso de violencia. También se puede acercar a la Policía Nacional, pedir ayuda ahí, que también ellos están en obligación de denunciar y mandar a la DINAPEN para ver qué ha sucedido. En tal caso, lo que se debe hacer es no quedarse callado. Si conoces de violencia que sea para vulnerar los derechos de niños y adolescentes o cualquier tipo de violencia intrafamiliar, lo que tienes que hacer es acercarte y denunciar, no quedarte callado. ¿Cuáles son las sanciones para las personas involucradas en violación de derechos de niños, niñas y adolescentes? Cuando hablamos de sanciones de violación de derechos de niños, niños y adolescentes, hay que referirnos a los delitos que están tipificados en el Código Orgánico Integral Penal. En este caso hay que distinguir tres tipos de violencia. Tenemos la violencia física, la violencia psicológica y la violencia de carácter sexual. Cuando hablamos de violencia física, hablamos de los golpes, agresiones, etc. En este caso, las sanciones van de penas privativas de libertad desde 3 años hasta 7 años de prisión. Pero cuando son tipos de violencia que causan efectos graves, como por decir un estado de incapacidad
discapacidad, otros tipos de violencia que pueden llegar incluso hasta con la muerte de este niño y adolescente, la pena puede darse hasta de 25 o 30 años de prisión, o incluso hasta la máxima que se puede poner en Ecuador, que son de 40 años de prisión. Cuando hablamos de violencia psicológica nos referimos a todos los actos que pueden dar a que el niño y adolescente tenga problemas de autoestima o problemas que tengan que ver con su relación social, o etc. Esta violencia psicológica tenemos penas desde hasta 3 años de prisión. Cuando hablamos de violencia de carácter sexual, nos referimos más el caso a las violaciones, o cuando hay atentados ante el pudor de los niños y adolescentes. En este caso, las sanciones pueden llegar hasta 22 años de prisión. ¿Cuáles son las medidas de protección para un niño víctima de violencia? En este caso, las medidas de protección nos vamos a referir a los centros de acogimiento, ya sea familiar o institucional. En este caso es una forma de proteger al niño. Se lo aleja del problema para ponerlo en un lugar donde tal vez se lo pueda después reintegrar a su familia, pero en este caso, mientras él está lejos, se trabaja con la familia, o se ve cómo se puede mejorar este ambiente familiar. En este caso, los centros de acogimiento tenemos, como había mencionado, acogimiento familiar y acogimiento institucional. Aquí cabe explicar que en el acogimiento familiar no es que va a ir a su familia, sino va a ir a una familia determinada que ha sido evaluada por el Ministerio de Inclusión Económica y Social y se le ha dado la facultad para que tenga este título de familia de paso, pongámoslo así. En este caso, el niño que ha sufrido algún tipo de violencia, si no se puede solucionar, digamos, con órdenes de protección, de alejamiento de la persona que ha ocurrido en violencia, al niño se lo separa del hogar, se lo pone en un centro con una familia de acogimiento hasta que se pueda trabajar con el niño, se pueda mejorar, si es que ha habido alguna afectación, ya sea en la parte psicológica, física. También se ve si se puede trabajar, en este caso, con la familia o con la persona que ha violentado sus derechos, para luego, después de que pase determinado tiempo, ver si el niño sale de ese acogimiento familiar y se lo reinserta en su familia biológica, o se busca otra familia, en este caso a través del Sistema Nacional de Adopciones. O también otra forma de terminar ese acogimiento familiar es con la emancipación de los niños. Cuando ellos cumplen cierta determinada edad y ya no quieren ser parte o ya son declarados adultos. También tenemos los centros de acogimiento institucional, que más se los conoce como hogares, orfanatos. En este caso, el niño se lo separa, se hace el mismo procedimiento, se lo separa de la familia, pero si es que no hay alguna familia donde se lo pueda acoger con acogimiento familiar, va a este centro donde se les da todos los cuidados hasta que puedan encontrar una familia adecuada, hasta que alguien los adopte o asimismo se los pueda reinsertar nuevamente en su familia. En este caso, estas serían las medidas de protección que se toman para los niños y adolescentes. Se empieza, digamos, vamos a volver. Primero se busca la forma de separar al que ha violentado a través de boletas de protección. Si no se logra de esa manera, se busca una familia para que se lo pueda acoger y donde se pueda trabajar con el niño. Si no hay una familia, se va a un centro de acogimiento institucional para luego buscar su reinserción, si no, buscarle una nueva familia adoptiva o esperar a que el niño mismo cumpla la mayoría de edad y ya él mismo busque formar su propio camino, su propia vida. Eso sería todo en cuanto a las medidas de protección. Agradecemos, abogado Romel Ontaneda. Igualmente poder agradecerles por darme este espacio de tiempo para poder informar un poco, y espero que todas las personas que van a ver este video puedan informarse de una mejor manera y sobre todo si conocen casos de violencia intrafamiliar, de violación de derechos de niños y adolescentes, no se queden callados. Denúncienlo, que así vamos a ayudarlos y se va a lograr ese tan anhelado sueño de tener un mundo mejor.